Jóvenes, bienvenidos nuevamente a la clase. En esta ocasión vamos a ver la estructura, como parte de la estructura de la tipificación delictiva. Se establece en el artículo del Código Penal para la conducta, la tipicidad delictiva. Estos artículos tienen una particularidad importante. Se lo dije creo que en la primera clase. La estructura de la norma penal debe ser abstracta, que pueda ser incorporada a determinados hechos de la vida real a una situación abstracta, y con ello debe establecerse tipos penales cerrados. ¿Qué son tipos penales cerrados? Que marquen el camino completo de un elemento, una situación fáctica que pueda servir a acciones de la vida cotidiana. Voy a tratar de darle forma a este pensamiento. El delito más sencillo desde el punto de vista de explicación, es el delito de homicidio. El delito de homicidio, el que prive de la vida a otra persona, el que mate a otro. Recibirá una sanción de 7 a 22 años de privación de libertad. Se establece una sistemática de una acción que debe ocurrir. En este caso es un delito de resultado. Tiene que estar presente el resultado de la muerte. Y tiene que haber alguien que cometa, una o varias personas que cometan directamente este hecho. Ya como expliqué anteriormente, mediante una acción concreta o una omisión. Caso separado, la muerte puede ser de manera natural o por suicidio. Eso, a no ser que sea instigación, no estamos hablando de un delito. Bien, son cuestiones naturales. Pero el homicidio, muerte, verbo rector, privar de la vida, el que mate a otro, el que elimine físicamente. Eso establece que los tipos penales se dividen fundamentalmente en tres. En una narración abstracta, verbos rectores de acción o omisión y un marco penal aplicable a una sanción específica. Le pongo un ejemplo. En el artículo 151, esto lo estaba comentando anteriormente, instigación o ayuda al suicidio. Al que instigue o ayude a otro para que se suicide. Tenemos los elementos. Verbos rectores, instigar o ayudar. Una finalidad, un suicidio. Suicidio que deviene en la muerte de una persona o en la tentativa. Se impondrá una sanción de 1 a 8 años si el suicidio se consumara. Si no, estamos hablando de un grado de tentativa. De consumarse el suicidio, de 1 a 8 años. Se establece una parte dispositiva, un verbo rector de acción, se realiza. Homicidio agravado por razón de parentesco o relación familiar. Dice la narración del artículo 152. Al que dolosamente prive de la vida a cualquier ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta o a su hermano, con conocimiento de ese parentesco, se le impondrá una prisión de 25 a 50 años de privación de libertad. Regresamos. ¿Cuál es la línea conductual? Tiene que haber un resultado, un muerto. Ese muerto, ¿qué características tiene que tener con relación al comisor del delito? Por acción o omisión, repito. Tiene que tener una línea directa de parentesco. Ascendiente, descendiente, colateral, específicamente el hermano. Y se le pone entonces una sanción de privación de libertad de 25 a 50 años. Pero el legislador establece una salvedad. Una. Tiene que tener conocimiento del parentesco. Si no tiene conocimiento del parentesco, puede que sea hermano suyo, hijo de su padre o de su madre, sin que él previamente lo haya conocido, o alguien que fue dado por muerto en la familia y sobrevivió de alguna otra manera, vivía con otro nombre, otras condiciones, otras características, y esa persona lo priva de la vida, no está consciente del parentesco, entonces ya no entra en esta tipicidad. ¿Por qué? Porque los verbos rectores se mantienen en matar, eliminar, en este caso privar de la vida, pero las condiciones específicas para esta privación de la vida son el parentesco y el conocimiento de ese parentesco.
¿Significa entonces que lo vamos a dejar suelto, que no hay tipificación? No. Significa que no es a esta calificación delictiva la que estamos haciendo referencia, sino debe irse a otra calificación, una figura básica de homicidio, en el cual si no concurre ninguna otra circunstancia, solamente la de privar de la vida de esta persona, entonces estaríamos en un marco penal de 8 a 22 años. Pongo entonces otro ejemplo, cambiemos de bien jurídico. El acoso sexual, el estupro, una figura casi que en decadencia en nuestros sistemas ya penales, pero todavía existente. Al que tenga cópula con una mujer menor de 18 años, pero mayor de 16, casta y honesta, obteniendo su consentimiento por medio de engaño. Se le aplicará prisión de 1 a 4 años. Si la mujer es mayor de 12 pero menor de 16, se aumentará la mitad de la pena anterior. Se presume que existe engaño cuando la mujer sea menor de 16 años. Específicamente, el legislador aquí establece un elemento fundamental. Tiene que realizarse una cúpula. Si no hay cúpula, no tenemos elemento de estupro. No. Verbo rector fundamental, una cúpula. Condición para ello, que la mujer sea menor de 18 años. Adjetivos a esa condición, esta persona debe ser casta y honesta. A interpretación, no solo del juzgador, sino también del comisor del delito, obteniendo su consentimiento por medio de engaño. El engaño ardid para este caso, según lo que reconoce de la historia que se ha aplicado, son las promesas de casamiento, las promesas de una vida juntos, las promesas de una vida lujosa, las promesas de una separación de un núcleo familiar para incorporarse y asumir esta pareja de hecho hacia el futuro, o la suplantación de identidad de una tercera persona. Son varios elementos los que se pueden dar ahí. Siempre y cuando el legislador, en este caso muy específico, está protegiendo, a mi entender, la ingenuidad que tenemos todos cuando tenemos menos de 18 años. Hablo de hombres y mujeres. Y en ese caso, ese creer muchas veces lo que nos digan, esa inocencia que posteriormente ya no existe, puede ser por personas mayores manipulada, utilizada como ventaja y por tanto asumida para realizar determinadas acciones. Establece el marco sancionador y una mayor protección si es menor de 16 años. Para un tercer ejemplo, el delito de fraude. El que engañando a alguien o aprovechándose del error que éste se encuentre, obtenga ilícitamente alguna cosa ajena o alcance un lucro indebido para sí o para otros, se le impondrán las siguientes penas. Y ahí hace un catálogo de 3 meses a 2 años. Si el monto defraudado no excede, o sea, en lo siguiente, el 214 del Código Penal, el legislador trata de establecer la relación de la pena va directamente vinculada a los elementos del fraude. Si yo robé tal cantidad de dinero, tengo tal pena. Robé no, disculpen. Si yo defraudé, tal cantidad de dinero, tengo tal pena. Y así va haciendo los apartados 2, 3 y posteriormente las agravantes. Pero me quedo en el apartado para el análisis de la estructura de los verbos rectores. Para cometer el delito de fraude, verbo rector fundamental, engañando a alguien. Hay que engañar, hay que mentir, hay que asumir posiciones diferentes a la verdad para poder acceder entonces a realizar determinadas actividades. O que el legislador incluye otra posibilidad, aprovechándose del error en que éste se encuentre. Esto es muy complicado de poder discernir, ¿sí? Porque alguien puede llegar, por ejemplo, a una notaría. Yo entro por la puerta y digo, sí, señor notario, ya vengo a hacer la escritura. Muy bien. Yo que además vengo a hacer otro trámite,
Conozco la notaría, he estado anteriormente, me paso a una oficina donde sé que puedo ver determinadas características, o le pregunto a esta persona si ya ha estado antes, si ya conoce el trámite, me doy cuenta que es primeriza, desconocedora, la llevo a la oficina, le digo no se preocupe, el trámite está muy bien, yo voy a recibir el dinero, es tanta cantidad, usted me paga ahora, yo le establezco la escritura y puede recogerla mañana. La persona paga, se retira, esa persona ha sido objeto de un fraude. Yo no soy notario. Yo la engañé, en parte sí, pero lo que hice fundamentalmente fue colocarme en el lugar donde ella empieza con una persona, hombre o mujer, empieza con un error. Considera que yo soy el notario por desconocimiento. Yo, como buen ciudadano, debería excluir. No, yo no soy notario, disculpe señora, yo vengo a un trámite. Yo, mal ciudadano, entonces decido cometer esta conducta y por tanto estoy incorporando todas mis acciones a un delito de fraude. Y en base a la cuantía de lo que pueda llevarme hacia mi propiedad, será específicamente la cuantía en la cual sea referencia. Bueno, creo que hasta aquí es suficiente para ver esta parte de los verbos rectores, la acción y la omisión.